Cristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Sean todos cordialmente bienvenidos. No cabe duda que el frío está afectando. Hoy hay muchos que no vinieron. Bueno, vamos a dar una cordial bienvenida a dos hermanos que nos están visitando esta mañana. Está el hermano Mario Enrique Anzueto. Dios lo bendiga. Bienvenido. Y le acompaña, me parece, su esposa, Lisette de Anzueto. Sean ustedes cordialmente bienvenidos. Esta es su casa. Las veces que quieran visitarnos, las puertas están abiertas para ustedes. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Damos también una cordial bienvenida a nuestro hermano Eleuterio y a su esposa, hermana Carlotía, que están por allá atrás. Dios los bendiga. Amén. Fíjense que estaba yo reflexionando en la palabra. Estamos estudiando Apocalipsis, las cartas a las iglesias. Y la carta que nos toca ver hoy es una carta bastante dura, bastante fuerte. Sin embargo, está ahí en la Biblia y hay que predicar también de esto. Hemos venido viendo ya 4 iglesias, hemos estudiado ya. Tenemos Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. En la última de Tiatira, los teólogos la calificaron como la iglesia mundana. La iglesia mundana. La de Tiatira se le dio el calificativo de la iglesia corrupta, la iglesia corrupta. Pero el título que se le da a la iglesia que vamos a ver hoy, que es la de Sardis, es más preocupante. Y hay muchas razones de ser por lo cual se le califica así a esta iglesia. A la iglesia de Sardis se le denomina la iglesia muerta. La iglesia muerta y los sobrevivientes. Ya solo el título sugiere algunas situaciones delicadas que se daban en esta iglesia. Pero hay que hacer una pequeña reflexión de qué es lo que ocurre. No solo en aquel tiempo lo que ocurrió, sino que lo que está ocurriendo el día de hoy. En la antigüedad, la Biblia nos dice que Lot afligía su alma al ver la situación que se daba en Sodoma y Gomorra. O sea que Lot estaba afectado por la conducta de los habitantes de estas 2 ciudades. Pero si vamos más atrás, encontramos que cuando Noé predicó, Noé se afligió también y predicó por más de 100 años. Y Noé estaba sumamente angustiado al ver que no había respuesta a la predicación que él daba. Y uno no puede dimensionar qué era lo que estos 2 personajes sintieron en su tiempo, porque tendríamos que haber estado en ese momento para comprender, porque uno lee y uno lo ve como algo normal, algo natural, no dimensiona uno la gravedad del asunto. Pero yo lo comparaba con una situación
Era una película, pero al parecer fue algo cierto. Fíjense que esa película del Titanic nos deja un mensaje. Y la quiero mencionar porque el Señor a esta iglesia de Sardis le da unas palabras que encajan bien con lo que sucede en esa película. Si ustedes recuerdan, si vieron esa película, en ese enorme transatlántico, ese barco tan grandísimo, el más grande que se construía en su época, quienes lo construyeron dijeron que ese barco ni Dios mismo lo iba a poder hundir. Y estando ya navegando el barco, había una persona responsable donde está el mástil. El mástil es un poste que está a medio barco, y hasta allá arriba del poste hay una como canasta donde va una persona para tener mejor visibilidad por donde van navegando. Este es un vigía, alguien que está ahí puesto con el propósito de dar alguna voz de alarma ante cualquier peligro. Y en esa película se ve que ese hombre que tiene esa responsabilidad, de repente empieza a gritar y baja aceleradamente para pedirle al ingeniero o maquinista, al que opera las calderas, las máquinas que caminan el barco, y al timonel para que desviaran el barco porque iban directo a un iceberg. Él se da cuenta que casi era imposible que el barco pudiera evadir el iceberg. Y sabía que no solamente iba a morir él, sino que iban a morir muchas personas, miles de personas que iban dentro de ese barco. Hizo todo lo posible, alzó el capitán, al parecer según la película estaba durmiendo, lo despertaron y aunque él ordenó que bajaran la velocidad de la nave y que desviaran el barco para que no fuera a golpear el iceberg, finalmente todos sabemos que el barco pegó contra el iceberg y el barco se hundió y se murieron casi todos, muy pocos se salvaron. Pues el Señor en esta carta a Sardis hay unas palabras bien interesantes que le da a la iglesia, porque hoy el papel de vigilante no es solo la del pastor o de los ancianos, sino de toda la iglesia, porque en esa carta el Señor le dice a la iglesia: sé vigilante. ¿Por qué el Señor le dice a la iglesia que sea vigilante? Porque el Señor sabe y conoce la dirección que lleva la iglesia y sabe que se va a estrellar contra ese iceberg y que la mortandad va a ser terrible. Ese iceberg lo conocemos nosotros como la gran tribulación. Y la nave casi que ya no es posible desviarla y va a tener que impactar fuertemente contra ese iceberg y va a haber mucha muerte, mucha lamentación. Yo me puse a revisar las iglesias que ya hemos estudiado y quise sacar una gráfica que marca la tendencia de la iglesia desde el principio hasta nuestros días. Porque mencionaba que a la de Pérgamo se le denominó la iglesia mundana, a Tiatira la iglesia corrupta y a esta la iglesia muerta. O sea, solo con eso podemos saber que la iglesia viene en picada. Y una tendencia, viéndolo desde el punto de vista estadístico, una tendencia nos dice hacia dónde vamos y qué va a pasar. Aquí
tenemos una imagen de lo que son lo que eran los rollos, y que hoy en la mañana se habló de esto, que la gente de aquel tiempo pues no podía tener cada uno un rollo, lo tenían en la sinagoga. Pero hoy nosotros tenemos la ventaja de tener nuestras Biblias y las cargamos y las estudiamos. Tenemos esa facilidad. Aquí está la tendencia. Aquí pongo yo las diferentes iglesias en la barra horizontal, y en la vertical pongo una puntuación dependiendo de muchos factores que debieran de observarse en la iglesia, como fe, santidad, devoción, oración, todo lo que el Señor quiere de su iglesia. Entonces yo encuentro, de acuerdo con las Escrituras, que la iglesia apostólica estuvo en la cima, alcanzó la máxima puntuación, pero con el correr de los años aparece la iglesia de Éfeso, y la de Éfeso se queda al 50% de esa puntuación. Si veo la de Esmirna se levanta y alcanza un 90%. Pero de Esmirna a Pérgamo cae a un 25%. De Pérgamo a Tiatira un 10%. De Tiatira a Sardis un 5%. Y luego hay algo extraordinario con la iglesia de Filadelfia. Se levanta la iglesia de Filadelfia a un 85%. Y terminamos con la Odisea cayendo a un 2%. Si yo quito estos picos de la iglesia de Esmirna y de Filadelfia, la tendencia es una curva que viene en franca caída. Quiere decir que la iglesia, en lugar de mantenerse en términos medios, viene cayendo y se va a destruir. Por supuesto que tanto como en el pueblo de Israel como en la iglesia, el Señor siempre habla de un remanente, que de una multitud unos pocos son salvos. Me recuerdo de las palabras de alguien que le pregunta al Señor: Señor, ¿y son pocos los que se salvan? Llama la atención porque esta persona no le pregunta si son muchos los que se salvan, sino que pregunta: ¿son pocos los que se salvan? El Señor no le responde en forma directa, pero le dice: ustedes esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Esfuércense. No cabe duda que esta persona tenía ya o una revelación o una impresión de que la iglesia iba a tomar esa tendencia. Pero si regresamos a los tiempos de Noé, de un universo de personas, solo se salvan ¿cuántos? 8 personas, pocos. Luego aparece en escena Abraham, y Abraham, afligido, sabiendo que el Señor va a Sodoma y Gomorra, intercede por esas ciudades, y hablando con Dios empieza a tratar de mover a misericordia a Dios. Y dice: quizás, Señor, hay 50. ¿Destruirás la ciudad por amor a esos 50? Dice: no la voy a destruir si hubiera 50. Tal vez 45, 40, 30, 20, 10. ¿Destruirás a esa ciudad por esos 10? Eso dice: si hubieran 10, no las destruiría. Y todos conocemos la historia. Sodoma y Gomorra fue juzgada. ¿Y cuántos se salvaron de Sodoma y Gomorra? 3, ¿verdad?
de 8 del diluvio, en Sodoma y Gomorra 3. Entonces es evidente que los seres humanos, nosotros, las personas, y específicamente los cristianos, estamos atravesando por un periodo bien difícil. Bien difícil porque la profecía dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán. Muchos apostatarán. Y estamos llegando a este punto cuando la iglesia va a ser levantada y no vamos a ser muchos los que nos salvemos. Y se perderá mucha gente. Eso a nosotros nos preocupa, nos angustia, saber que no creo que nosotros no seamos eficientes en comunicar el Evangelio, sino que hay una fuerza oscura que está operando en el mundo y que está haciendo que las personas o solamente se vuelvan religiosas, como se ve hoy en la mañana, y que la religión no los va a salvar, o son personas ateas que no creen en Dios, pero que las consecuencias las van a sufrir, las van a sufrir. Y yo me preguntaba, si en esta tendencia de la iglesia hasta Sardis, la iglesia de Filadelfia pudo levantarse, pudo salir de la apostasía, qué bueno sería que aquí al final hubiera nuevamente un pico que se levanta y que revirtiera la tendencia esta que se ve de la iglesia. Lamentablemente el tiempo se acabó. Hasta aquí ya no hay más tiempo. Llegamos a la frontera de lo que la Biblia denomina como la dispensación de la gracia. Se terminará la dispensación de la gracia y se dará cumplimiento a la semana 70 del profeta Daniel. Y la semana 70 es la semana de la gran tribulación. Ya no da tiempo a hacer nada. Aquí también lo que queda es recordar las palabras de los ángeles que le dicen a Lot: escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Ay, por cierto, si yo estoy vivo. Estamos vivos. Algunos puede ser que están vivos, pero están muertos. Pareciera contradictorio, ¿no? Estar vivo, pero estar muerto. Y eso es lo que el Señor le va a decir a esta iglesia. El significado de Sardis, como se sabe, quiere decir remanente, o sea, pocos, los escapados o los sobrevivientes. Lo que da la idea de cuál es el significado del mensaje de Juan a esta iglesia de Sardis. Vamos a ver algunos aspectos históricos de la ciudad de Sardis, porque la historia nos cuenta o nos da algunos elementos que el Señor nos usa para expresar sus palabras y para hacernos entender cuál es la situación. Recuérdense que el Señor casi siempre habló por parábolas, y las parábolas no era más que tomar ejemplos de la naturaleza y darles una aplicación espiritual para que la gente pudiera entender lo que les esperaba, aunque sabemos que la mayoría no entendió las parábolas. Igual estamos hoy, mucha gente se mete a las escrituras y se habla muy bien también, pero por falta de unción del Espíritu no hay revelación de la palabra, y entonces pasamos desapercibidos y no miramos el peligro
que se nos viene encima. Ese hombre que estuvo en ese barco Titanic se preocupó muchísimo, hizo todo lo que estuvo a su alcance para que el barco no se estrellara contra la isla. Pero no pudo. La inercia, la velocidad de ese barco, la imprudencia, la autoconfianza hizo que mucha gente muriera. Hoy los pastores, los que estamos al frente de las iglesias, tenemos el gravísimo problema y la gran responsabilidad de hacerle ver a la iglesia que tenemos enfrente un iceberg y que va a haber una tragedia a nivel mundial. Al ver la historia vamos a entender por qué el Señor a esta iglesia de Sardis le dice: sé vigilante. Uno puede preguntarse, ¿qué pretendía el Señor con decirle a la iglesia que sea vigilante? ¿Qué debían de vigilar? Uno debe hacerse la pregunta. Si yo soy de la iglesia Sardis y el Señor me dice: sé vigilante, ¿qué debo de vigilar? Está en juego la vida eterna y la perdición eterna. Tenemos que estar muy sobrios, debemos de estar muy despiertos, no debemos de estar adormecidos para poder ver lo que está pasando en el mundo, porque pronto el Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche, y la gente no se va a percatar y van a sufrir. El plural Sardis, o sea, la actualmente se llama Sardis, se refiere a los aspectos. Se refiere a la ciudad como una fortaleza en lo alto de una montaña, situada en una franja elevada y angosta, y la fortaleza era invencible desde el punto de vista militar. El Señor va a tomar esa posición geográfica de esta ciudad para hacerle ver a la iglesia que no debemos de estar dormidos en nuestros éxitos pasados, en nuestros laureles, que hay que estar vigilante al enemigo, porque la ciudad de Sardis, y vamos a verla en una figura, estaba en una montaña, en lo alto de una montaña, con paredes casi perpendiculares, lo que hacía imposible que la gente, que el enemigo pudiera escalar la ciudad. No podían entrar, porque toda estaba cubierta de grandes peñascos perpendiculares, pero había una entrada. Y ahí estaba un vigilante. Y Sardis se perdió porque el vigilante se durmió. La segunda situación a la que se refiere la iglesia de Sardis es que la ciudad era próspera, comercializaba productos agrícolas, manejaba una industria textil porque tenían ovejas, muchas, y que de ellas obtenían la lana. Entonces fabricaban diferentes prendas de vestir y era muy próspera la ciudad. Pero en el valle, en la parte llana, en el valle, ahí desarrollaban muchas de sus actividades económicas. Eso era Sardis. Como decía, había precipicios pronunciados que protegían a la ciudad de manera que no se podía escalar. Debido a sus fuertes defensas, Sardis se convirtió en la capital de Lidia,
Pero su ubicación impidió que se expandiera y la obligó a seguir siendo una ciudad pequeña. Dependía por completo del fértil valle que la circundaba para todas sus necesidades de la vida y de los productos que había que transportarlos hasta la ciudad. Esto era Sardis. Aquí ya no se ve bien porque la foto es muy reciente, pero en aquellos tiempos eran paredes perpendiculares y que no se podían escalar, no se podía subir por ninguna parte, y así estaba rodeada toda la ciudad, pero tenía una entrada principal. De manera que cuando los enemigos llegaban por estos lados, lo único que hacían ellos era arrojar piedras, grandes piedras, y destruían a la ciudad. No la podían penetrar, pero salían de entrada. Pero ellos entonces tenían concentrada toda su fuerza militar en esa entrada principal donde no era fácil que entraran. Entonces tenían una posición muy estratégica. De Sardis lo que queda ahora es esto: ruinas. ¿Por qué? Porque no atendió la advertencia que son ellos. Y así han sido las otras iglesias. Sardis está en el Asia, en este punto. Aquí estaba Éfeso, Esmirna, por aquí estaba Pérgamo, por aquí Tiatira, y aquí está Sardis. En la actualidad, Sardis es una ciudad más o menos así, muy industrializada, muy moderna, pero tiene una historia de la cual nosotros tenemos que aprender. Decíamos que Sardis fue la capital del imperio de Lidia hasta caer en manos de los persas en el año 549 a.C. Primero fue incursionada por Ciro el Grande y la segunda vez por Antíoco III el Grande en los años 218 a.C. Para el tiempo del imperio romano, Sardis ya comenzaba a decaer, pero se enorgullecía de su pasado. Se quedó años, siglos atrás pensando en sus éxitos cuando era impenetrable, cuando era estratégica geográficamente, cuando tenía un ejército que podía defenderla. Se quedaron pensando en eso y se olvidaron de que la vida continuaba. En Sardis había un templo enorme dedicado a la principal diosa pagana del lugar, que era Cibeles, que también fue conocida como Artemis o Diana. Esta diosa falsa, dice que estas imágenes la hacían figurar como una mujer sentada sobre un trono con uno o dos leones al lado, y así era más o menos la imagen que ellos adoraban en Sardis: una mujer sentada en un trono y con dos leones. Eso dice la historia, eso se puede corroborar con la historia natural. Según la mitología, estoy dando estos datos porque son interesantes para conocer lo que se le dice a la iglesia. Según la mitología, esta diosa tuvo un hijo que se convirtió en su amante. Según la mitología, en un ataque de celos de la madre, el hijo se castró a sí mismo y murió. Pero la madre dice que logró resucitarlo, y por esta razón creían que esta diosa, con D minúscula, tenía el poder de levantar a alguien de los muertos. Los griegos la adoraban como la madre de los dioses, la salvadora que escucha las oraciones, la que está accesible a todos. Cuando Pablo, en su segundo viaje misionero, llegó a Atenas, dice que Pablo se enardecía en su espíritu al ver a toda la gente de aquel lugar adorando cualquier cosa. Tenían tantos dioses que Pablo encontró una inscripción ahí, dice: al Dios no conocido.
Y es que estamos hablando de Atenas de aquel tiempo. Muchos grandes filósofos, pensadores, gente muy culta, pero espiritualmente dejaban mucho que desear. Adoraban ídolos a toda la naturaleza y a cualquier cosa. Ellos la convertían en su ídolo y lo adoraban, pero esta Cibeles tenía esas características según la mitología, y eso se daba en Atenas. Todo esto el Señor lo observa y son los argumentos para decirle, mandarle esa carta a esta iglesia de Sardis. Sardis era una de las 7 iglesias de Asia Menor en el libro de Apocalipsis, como vimos en el mapa. La iglesia de Sardis se estableció como consecuencia del avivamiento espiritual que se había dado en Éfeso y se extendió por toda Asia Menor, según nos lo relata Hechos 19, del 10 al 11. Según las escrituras, la iglesia de Sardis, en Sardis, estaba muerta, aunque tenía nombre de que vivía. Esto aplicado según los protestantes dispensacionalistas, se refieren al estado espiritual de los integrantes de esas comunidades cristianas, ya que al estar muerto, bíblicamente significa estar o vivir en apostasía. Entonces hay cristianos, entre comillas, que están vivos, pero están muertos. Era lo que estaba ocurriendo en Sardis. Y es la razón por la cual el Señor les manda esa carta. La fundación de esta iglesia se cree que Sardis fue fundada por el apóstol Pablo, según se relata en Hechos 19:10, y dice ese versículo. Así continuó por espacio de 2 años. Pablo, el gran apóstol Pablo, estuvo predicando y fundó esta iglesia. O sea, lo que nos dice que tampoco es garantía que hayan hombres tan ungidos como el apóstol Pablo enseñando en una iglesia, en una sinagoga, en un pueblo, para que se salve. No era garantía, porque ven lo que pasó con Sardis. Dice, estuvo 2 años de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo cumplió con su función, su misión, y la historia nos relata lo que vamos a ver hoy. En un tiempo esta iglesia vivió un avivamiento, pero ya no siguieron avanzando. Y podíamos ver esta expresión: una poza de agua sin movimiento se